Ya estamos grabando. Bueno, ahí está nuestro nuevo amigo que conocí en uno de estos debates de hermanos cubanos, que a pesar de que no tenemos quizás los mismos pensamientos, los mismos ideales o defendemos diferentes puntos, conocí a Omar. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto estar aquí en tu programa. Estoy súper bien de Hoy, estar aquí. qué bien, brother. Eres una persona, te escuché un buen rato antes de yo entrar a este debate. Tú eres comentarista de política. ¿A qué te dedicas? Porque No, hablas como si fueras, yo pensé, no sé si lo eres, a lo mejor lo eres, pero tú suenas mucho mejor que cualquier comentarista de política de CNN. hoy halago que no venía en el guión. A ver, para ahorrar tiempo y energía en este podcast, vean el podcast número 9 de este programa, que fue el que hiciste con Hugo, y pueden Ajá. copiar y pegar la primera parte completica. También soy de Guantánamo, también soy de la misma generación, soy un año menor que Hugo, también soy informático, también salí de Cuba. O sea, eso es idéntico. Qué bien, qué bien. Entonces tú eres, somos compatriotas, pero también Ujú. venimos del mismo lugar. Yo soy de También. Guantánamo también. Yo soy Y qué del, bueno, no sabía, yo ¿no? nací en Cuartel entre Pedro y Jesús del Sol. O sea, 2 cuadras de la Milagrosa, la que está en Paseo, la iglesia. Ahí, Ah, bueno, muy sí, sí, cerca de ahí, ya recuerdo, sí. muy cerquita de la Milagrosa. Sí. Qué bien, qué bien. No, muy bien. La verdad que bueno saber que tengo un compatriota acá. Yo también soy de Guantánamo. Yo nací en el sur, Mm, en Ahogados. mm. Pero bueno, para los que no conocen, que es la mayoría de mi audiencia, que no es cubana, mi audiencia es de otros países de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Guantánamo es una de las provincias que son más en la parte más oriental de Cuba, donde también se encuentra la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo. Pero bueno, nosotros no vivimos en ese lado, nosotros vivimos en la ciudad, en la parte cubana, o vivíamos, nacimos ahí en ese lugar. A los Qué alemanes bueno, yo hago un también, chiste. Yo les digo siempre, ustedes conocen mi provincia y no lo saben. ¿Cuál es la segunda exactamente, provincia más conocida de Cuba? Y todo el mundo dice, bueno, La Habana. Digo, no, no, la otra, la segunda. Y cuando digo, Guantánamo, ¡ay! Sí, por eso se le nota el rictus como cambia. Y ese claro. cambio de rictus es porque conectan exactamente la base militar con Guantánamo. Y entonces me toca a mí hacer una intro parecida a la tuya y decir, no, Guantánamo es toda una provincia con una bahía y en esa bahía hay una base militar. Pero somos mucho más que esa base militar, aunque sea por eso, por lo que somos mundialmente conocidos. 100% de acuerdo. Oye, al parecer, nosotros los que venimos de Guantánamo somos personas inteligentes y lo estamos demostrando. Hugo es un claro ejemplo. Es Tú un eres un claro referente. ejemplo. A pesar de que obviamente yo tengo mis diferencias contigo, con Hugo, en cuanto a la política, pero vienen personas muy inteligentes de Guantánamo, a pesar de que en La Habana, que es la capital, nos miran como de menos. No sé si tú lo sentiste alguna vez, yo sí. Viví 8 Yo años en viví La un Habana. tiempo en La Habana y simplemente por nuestro acento, que es un poco diferente o bastante diferente Sí. a los que viven en La Habana, nos discrimina. Yo sentí discriminación en Cuba y parece mentira. No sé si tú sentiste lo mismo viviendo en La Habana o si estuviste en La Habana. Sí, Hugo y yo estudiamos en la misma universidad, por tanto, me tocó comerme un montón de años en La Habana. Y de hecho, hay un término que se usa para denigrarnos y es llamarnos palestinos, porque somos personas que no tenemos tierra en La Habana y una de las medidas de la dictadura es declararnos ilegales a aquellos que tomamos la decisión de emigrar a La Habana por el mero hecho de, incluso dentro del mismo país, decidir radicarnos en otro sitio. ¿Y por qué nos radicamos en La Habana? Pues porque como capital de un país muy pequeño, hay un número de posibilidades, no solo laborales o económicas, sino que también estriba en el mínimo desarrollo que existe en Cuba, está todo concentrado en La Habana. Yo considero que Cuba es un país habanocéntrico. Y esa discriminación de la que tú hablas está por el acento que, como te percatas, yo perdí. Yo no hablo como guantanamero. Tuve que decírtelo porque de otra manera mi acento me hubiera podido identificar. Pero fue tanto el acoso escolar
que se me hizo en la universidad debido a ese acento que yo lo cambié. Fue un mecanismo de defensa, un mecanismo de adaptación, el decidir, mira, voy a poner un castellano neutro y por eso ha cambiado mi español. Pero yo también cantaba, yo también decía nahue. Lo que pasa es que fue tanto o sea, y no lo digo con orgullo, lo digo con pesar, el haber tenido que cambiar el acento para evitar el bullying. Y eso no es algo agradable. No, estoy de acuerdo. Yo cuando estaba en La Habana estuve un buen tiempo también viviendo en La Habana antes de venir para los Estados Unidos. Fui discriminado por personas. La verdad, fíjate, nunca tuve ningún problema con la Policía Nacional de Cuba. Como tú dijiste en aquel tiempo, no sé ahora, la verdad, no sé cómo ha cambiado eso, pero en aquel tiempo siempre se monitoreaba las personas de otras provincias que se iban a vivir a La Habana. Pero bueno, yo tenía una legítima necesidad de estar allá en ese tiempo. Pero bueno, sí sentí la discriminación. Desafortunadamente, la sentí, algo que nunca he sentido acá en los Estados Unidos, ¿no? Es irónico que estando acá en los Estados Unidos, yo estoy seguro que por ahí deben haber, he chocado con varias personas racistas, porque el racismo existe en los Estados Unidos, pero nunca han dirigido algún comentario directo hacia mí. Por ende, no he sido discriminado directamente acá en los Estados Unidos. Pero bueno, brother, me gustó mucho de la forma que hablas. Eres una persona claramente inteligente y vámonos a los datos porque me gusta hablar de datos y de las cosas. Tú vives fuera de Cuba, claramente. ¿En qué país exactamente vives? Berlín, Alemania. Qué bien. Hablas, me imagino que hablas bien el alemán porque para Hablo vivir allá. alemán. Lo de bien, eso ni los que nacen aquí lo hablan bien. Ok, ok. ¿Cómo dirías hola, buenas tardes en alemán? Hallo, guten Tag. Oh, wow, no entendí nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes Hallo, qué? hallo es como el hello. Ok. Bien. Y guten es gut, Tag, día. Ok, Hallo, guten Tag. Guten, ok. Perfecto. Sabes que yo estuve en Alemania Sí. en el 2012, 2013, Interesante. cuando hice un viaje allá a Europa. Mm. Me tocó quedarme un par de días ahí en Alemania, a pesar de que realmente no estaba interesado en conocer nada allá. Y la verdad te voy a decir, vi que era un país muy organizado, muy organizado. Es un país que me llamó mucho la atención cómo tienen todo organizado, desde el aeropuerto, en la parte de afuera. No hice mucho turismo, como te digo, no estaba interesado en estar ahí. Estuve exactamente en Frankfurt Mm. y... Pero no me gustó, la verdad, te voy a ser sincero, no me gustó para Mm. nada en comparación con lo que vi anteriormente, porque estuve en varias ciudades de España, estuve en un par de ciudades en Italia en ese mismo viaje, estuve, por ejemplo, en Roma, estuve en Barcelona, España, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegué a Alemania, esa frialdad que tienen los alemanes no me gustó para nada. Y de hecho, yo tenía mi pasaporte estadounidense. Yo soy ciudadano estadounidense por casi 20 años. Y de todas maneras, no sentí el mismo trato que sentí en otros lugares como en España, en Italia, donde se me recibió mejor. Pero Pero bueno, disculpe yo el creo que pasaporte. eso es parte de la naturaleza del alemán. Efectivamente. Cómo tú puedes, siendo cubano, ¿no? Y específicamente de Guantánamo, que somos personas muy amables, muy cordiales, cómo ha sido ese choque cultural cuando llegaste a Alemania? ¿Y qué tiempo tienes allá también? Llevo 10 años aquí. El 24 de este mes cumplo 10 años aquí. A ver, el choque fue terrible, pero terrible, terrible, no te puedo imaginar. Pues yo vengo con un visado de trabajo, yo llego a Alemania un sábado y el lunes estaba entrando por la oficina. Y llego, me recibe una persona de la oficina y yo voy a darle un abrazo. Y aquella señora me ha mirado con una cara. Eso no era una mirada, es una radiografía. Entonces dije, ¿qué pasa? Y entonces el otro español de la empresa me dijo, no, aquí no se hace así. Pero entiendo lo que te pasó porque la raíz latina es mucho más sociable, mucho más amigable. Yo voy a España, a cualquier sitio y me siento como en casa. He estado en Italia, me pasa muy parecido. He estado en Portugal, me pasa parecido. Pero el choque cultural, te voy a hacer una anécdota y tú sacas cuenta. Yo llego a una entrevista de trabajo, llego
A ver, todas las calles aquí se terminan en calle, como en Estados Unidos dicen street, aquí se dice Straße. Y cuando tú no entiendes muy bien el alemán, todas las palabras suenan parecido. Y me equivoqué de parada en el metro, me bajé donde lo tenía y llegué tarde a la entrevista. Tampoco llegué 2 horas tarde, llegué 15 minutos. Pero me recibe una señora secretaria que parece que había desayunado limón ese día y me dice, no, usted perdió su oportunidad, por favor, retírese, obtenga una nueva cita. Y yo tomé el metro para atrás, acordándome de todos los antepasados germánicos posteriores a Bigotillo, posteriores a Wilhelm Kaiser y por ahí para atrás. Y llegué a la casa, tuve una confrontación con la que era mi pareja alemana en aquel momento, y en algún momento se dio cuenta que yo no quería escucharla. Yo quería expulsar, yo necesitaba drenar, yo necesitaba hacer catarsis de lo que me había pasado. Cuando yo terminé, me dijo, ¿terminaste? Sí, ya terminé, ya drené todo lo que tenía por dentro. Y me dijo, mira, ¿cuántos países tú conoces que hayan perdido 2 guerras mundiales? El único país que perdió 2 guerras mundiales es Alemania. Si tú pierdes 2 guerras mundiales y tú te vuelves la cabeza económica de un continente como este, algo funciona en tu sociedad. Hasta que ustedes, en su cultura, no consigan una proeza como esa, tienes de dos. O te adaptas a cómo se hacen las cosas aquí, o te vas. Porque que tú sobres en tu casa no significa que en la mía hagas falta. Y es una conversación muy dura y es otro choque cultural porque ellos carecen de toda manera de delicadeza al decirte las cosas. Te lo dicen a rajatabla y como tengas un poquito de fragilidad emocional, pueden ser muy cortantes. Tuvieron que pasar 10 años para que yo entendiese que eso es lo que les permite prosperar. Primero su orden, su puntualidad, su actitud ante la vida y esa capacidad de ser directo, de no perdernos en digregaciones o en quererle caer bien al interlocutor. No, pumba, 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 pumba. Los hacen muy prácticos y tiene su encanto, lo que hay que entenderlo. No, estoy 100% de acuerdo. Por lo menos la percepción que tuve en ese viaje, que fue corto, como te dije, estuve 1 día y medio para ser exacto, no ni 2 días, menos mal. Y no pienso visitar allá, nada en contra tuyo, nada en contra de los alemanes, simplemente que no me gustó. Lo que tú me dices tiene mucho que ver o me demuestra que realmente estaba en lo correcto. Unas personas muy frías. Algo, a pesar de que yo no soy una persona muy calurosa, no creas que yo soy una persona que te voy a abrazar sin conocerte, pero estoy acostumbrado a un sistema completamente diferente, incluyendo acá en los Estados Unidos, donde las personas no son tan cálidas como los latinos, ¿no? Y como tú dices, en un centro de trabajo hay una cultura, tienes que comportarte de cierta manera, hay ciertas políticas que tienes que seguir, que no puedes violentar, es simplemente así funciona, ¿no? Pero bueno, brother, en Alemania, tú trabajando allá, ¿qué te ha gustado más? Por ejemplo, ya me dijiste que la disciplina la has aprendido, qué bueno, ¿no? Y la disciplina es algo muy importante que yo admiro mucho. Pero ¿qué has aprendido de Alemania, que es un país prácticamente capitalista en comparación con, por ejemplo, Cuba, el país de donde venimos? Vamos allá. Voy a tomar la historia del nexo ese que te hice con Hugo. Pasamos más o menos por lo mismo. O sea, salimos de Cuba y éramos absolutos analfabetos políticos. Y lo peor es que no sabías que eras analfabeto. Entonces tenías que empezar a formarte desde la nada. Ojo, antecedente mío. Yo estuve en un proyecto dentro de Cuba que era para defender la verdad de la dictadura en Internet. Y eso me hizo, o sea, yo pude acceder a un Internet mucho menos restringido dentro de Cuba. Y de esa manera me empiezo a empapar de algunos temas políticos, pero muy pocos. Sobre todo muy poco con respecto a lo que había en total. La masa crítica era mucho más grande que lo que yo había podido encontrar. Pero ellos nos enseñaron a hacer análisis político, que es lo que quizás te sorprende con mi manera de
analizar y proyectar la política. Es que yo aprendí a hacer en ese proyecto análisis político. Y ya no lo hago profesionalmente, aquí he retomado la informática, he vuelto sobre mis pasos profesionales, pero el vicio no te lo quita nadie. La ganas de sentarte, de intentar entender la política desde un marco lo más ajeno a los prejuicios posible y sobre todo tener una noción, aunque sea leve, de más o menos lo que pasa en cada país, es otro de los pequeños vicios que me quedaron de esa etapa. ¿Qué he aprendido de aquí? He aprendido que la perseverancia le gana al talento. Tú puedes no tener tanto talento, pero si eres perseverante, vas a obtener muchos mejores resultados a la larga que el tipo que tiene mucho talento, porque ese talento le va a servir para él avanzar mucho en un primer envión. Pero si solo tiene ese primer envión, todo lo demás que él logró en 15 días, tú lo puedes lograr en 2 meses, pero tú vas a seguir creciendo después de esos 2 meses. Y él se va a quedar en donde lo dejó ese primer envión. Y esa diferencia hace que, por ejemplo, ellos miren la vida y me han hecho a mí mirarla de la óptica de todo proceso humano es imperfecto y por definición perfectible. Por tanto, tienes que mirar no dónde estabas, sino dónde estás ahora y hacerte la pregunta de oro, que es, ¿cómo puedo mejorar esto? Y cada vez que te haces esa pregunta y tienes una respuesta que está en tu mano, ni preguntes, ni pidas permiso, ni nada. Acomételo. Después veremos cuál es el resultado. A veces me han echado del trabajo por hacerlo. ¿Por qué? Porque mi percepción de mejora no estaba alineada con lo que la empresa necesitaba en ese momento. Pero me sirve que yo lo hice bien, era sencillamente ellos que no estaban vibrando a la misma frecuencia que yo estaba. Y a día de hoy lo que hago es escucho lo que ellos necesitan y planteo mi mejora continua basada en las necesidades de la empresa que me contrata a mí. Y volviendo a la pregunta que te hice anteriormente, ¿qué es lo que más has aprendido de todo este proceso siendo informático, viviendo en este país capitalista? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más has aprendido? Eso es lo que te decía, que la constancia supera al talento. Ese era el aprendizaje. Ah, perfecto. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, la verdad. Ser constante es muy importante, ¿no? Ser persistente, ¿no? Ahora, hablabas de que en Cuba, cuando estabas estudiando informática, formaste parte de un equipo que se dedicaba a hacer algún tipo de trabajo de análisis político en el Internet. ¿Puedes abordar un poco más de eso? Es bien interesante. Nunca había escuchado En algo así. A lo 2000, mejor es porque yo estoy desconectado de Cuba. esa no, esa La no es una verdad, yo mala, no esa no es una conozco, mala idea. Lo de no desconectarse de conozco. vez en cuando de Cuba es muy saludable. Bueno, estoy desconectado en cuanto a la política, en cuanto a la actualidad, pero sé las cosas que están pasando porque obviamente tengo Sí, familias allá. claro. Pero bueno, cuéntanos Te cuento. qué realmente es ese trabajo de cibernético Ya, o técnico ligado con la política allá vamos allá. en Cuba. Yo soy graduado de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Entonces, entró a la universidad en el 2005 y en el 2006 va Rosa Miriam Elizalde a la universidad, que es la editora o tiene algún cargo en Cuba Debate, que es el portal oficialista en Internet. Y ella nos plantea una idea. Hay entes malignos en Internet difamando la revolución y hay que salirle al paso y hay que defenderlo y hay que tomar la plaza Internet para usarla a favor del régimen. Y tú dices, pero ¿y eso cómo se hace? Y eso cómo se hace no era solo esa pregunta, era ¿qué cosa era Internet? Porque te estoy hablando de un nivel de Internet en Cuba en aquellos tiempos que era ínfimo. Entonces, pasamos a un proceso de capacitación donde nos introducen en distintos medios como son
los blogs, las indie medias, Wikipedia y un conjunto de otras redes sociales o proto redes sociales en las cuales se colectaba todas los temas polémicos que estaban ocurriendo sobre el tema Cuba en Internet. Eso se llevaba a un consejo de expertos y esos expertos llenaban las supuestas respuestas correctas a esos temas polémicos. Y eso le dio una productividad muy alta al equipo porque íbamos todos a difundir el mismo mensaje dentro de cada uno de estos sectores. Blogs, indie medias, comentarios, foros, todo esto estaba ahí más o menos conectado y tú no pensabas, tú copiabas y pegabas. Después los temas fueron creciendo y hubo personas a las que le dijeron, mira, ya ustedes han leído mucho cómo se responden estas preguntas y yo pasé de ser de los que ponía las respuestas en internet a ser de los que respondían para que los demás lo replicaran. Y eso me puso en contacto con las mejores plumas de la oposición cubana. Yo estuve leyendo por años a Ioannis Sánchez, a su esposo, viendo lo que escribía Convivencia y por ahí muchísima gente. Y eso me generó un shock que era, ¿a qué se parece más mi realidad? ¿A eso que yo estoy copiando y pegando aquí o a lo que estas personas me están diciendo? Y en ese medio debate ético, pongo mira hacia afuera del país y así acabé aquí en Alemania. O sea que a la Eso es lo que hoy final... se conoce como las ciberclarias. Las Ok, ciberclarias ya, surgieron de sí, ahí. de hecho, yo he sido acusado de ser ciberclaria, de los ¿Y que comunista? me... ¿Te han dicho Disculpa, comunista? todo el tiempo, todo el tiempo. Voy a explicarte Pero una cosa bueno, con respecto a eso. antes Cuando que un me cubano digas te eso, dice comunista, no te está diciendo comunista. Él no cree que tú crees en la doctrina del valor del trabajo, ni cree que tú crees que los medios fundamentales de producción deben de estar en manos del Estado. No, no, no. Comunista en cubano es una sumatoria, un saco, donde yo he hecho todo aquello que no me gusta y le pongo una etiqueta comunismo. Me da igual si esa etiqueta tiene otro significado semántico, no se han leído el Capital, no entienden a Engels, no entienden a los pensadores postmodernistas del comunismo, no conocen a Foucault. Entonces es como complicado, pero entiende que ellos no te están llamando comunista per se, no es un comunista teórico de esto, es un insulto sin base, que eso te resbale, no te dejes impactar por eso. oh, no, no, absolutamente no. Yo no tengo ningún problema que me llamen comunista, no tengo para nada, porque como tú lo dijiste, no respondo a la filosofía comunista, ni me gusta, ni la defiendo, ni nada que se parezca, y menos soy ciberclaria, porque como tú sabes, yo vine de Cuba siendo un adolescente, nunca llegué a formar parte de ninguna organización comunista de Cuba, por ejemplo, la Unión de Jóvenes Pero yo sí Comunistas fui, pero o yo del sí fui, Partido Comunista. pero yo sí fui. Yo fui de los JC. Pero entiendan Claramente, una cosa, señores. si estuviste ahí respondiendo, o sea, si tú eras de los cibernéticos que se mm, dedicaban a eso, obviamente tenías que ser parte de algún de estas organizaciones de Cuba. Ahora, en el caso mío, yo tomo esos insultos como eso, es simplemente un insulto de una Insultos, persona que no no te, no sabe te cómo quedes, no te quedes responderme con eso. y Mira, yo simplemente no me preocupa, la verdad. Eso para mí no me molesta. De hecho, me llaman cualquier cosa y yo la verdad disfruto todos esos, yo lo tomo como elogios. Pero al final yo soy una persona que vivo acá en los Estados Unidos y defiendo el capitalismo, aunque claro, tengo mis problemas también con el capitalismo porque claro. definitivamente no funciona bien para todos. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, ¿no? Donde hay cerca de 40 millones de personas que están bajo el nivel de la pobreza, ¿no? Y Correcto. me gustaría hablar un poco acerca de eso, ¿no? De ese tema, porque en la conversación que tuvimos tú y yo en un canal de otro cubano que se llama Abraham Rivera, Ujú. donde estuve yo brevemente participando el pasado fin de semana, donde claramente me llamaron comunista como tú. Y me llamaron ciberclaria también, ¿no? Cuando yo nunca fui de esa escuela que tú dijiste. Yo estudié Tú te acabas de enterar aquí de dónde surgieron las ciberclarias. ¿Cómo tú puedes saber algo sin saberlo? exactamente. De hecho, yo estudié lo mismo que ustedes. Yo estudié ingeniería
O sea, mi trabajo es software engineer, que es claramente en español, en Cuba por lo menos le dicen informático, ¿no? Ingeniero informático. Ese es mi trabajo y eso es lo que yo hago. No te diluyas en el término. Tú haces Exactamente. software y entregas software a la sociedad. Exactamente. Eso es lo que El yo nombre hago. que lo ponga quien sea. Exactamente, y lo hago precisamente, yo trabajo para una institución financiera de los Estados Unidos que es 120% capitalista, ¿vale? Pero bueno, lo que estábamos hablando ahí del capitalismo y todo esto, me dijiste que tú eres defensor del trumpismo aquí en No, Estados Unidos, a pesar de que vives allá en Alemania, ¿no? vamos allá. Vamos a aclarar una cosa. Yo soy Aclara liberal todo lo que quieras. clásico. Bien. Dilo de nuevo que no pude escuchar bien. ¿Cómo fue? Yo soy liberal clásico. Lo que ustedes le Ok, llaman libertario. explícanos qué es un liberal clásico. Vamos allá. No te vayas a la teoría completa, ni No nos voy a ir a digas, Rothbard. danos Una puntos síntesis. específicos que describe a un Liberal clásico. libertario clásico. Vale. Un liberal clásico es alguien que entiende que el Estado en la utopía es un ente que no existe, porque nosotros somos lo suficientemente maduros en ese estado utópico para no requerir del Estado. Pero como no podemos ir a la utopía, porque las utopías son caras desde el punto de vista de vidas y de tiempo, yo me defino como minarquista. Un minarquista es aquel que entiende que el Estado es una necesidad de la sociedad, pero que tiene que estar con los márgenes muy acotados. Esa acotación de márgenes vienen definidos a través de sus funciones. ¿Para qué queremos Estado? Queremos Estado para la seguridad y la justicia. Todo lo demás puede ser gestionado desde los ciudadanos o desde la empresa privada. Y va a funcionar mejor porque los incentivos que tiene el Estado para ser eficiente son perniciosos y porque él tiene la capacidad de incrementar sus recursos a través del fisco o de impuestos no definidos en presupuesto, como puede ser la inflación. Entonces, la pregunta, gracias, buena explicación, creo que estoy de acuerdo contigo y a la final una utopía es algo a la cual lo más probable nunca vamos a llegar. Ahora, la pregunta original era, ¿tú defiendes el trumpismo acá en los Estados Unidos? O sea, tú vives en Alemania, pero defiendes el trumpismo, ¿sí o no? ¿Y por qué? No, no, Trump no es un libertario. Trump es un proteccionista. Trump interfiere entre las dinámicas que se establecen entre empresas, decidiendo e imponiéndole a los tributarios en Estados Unidos si deben producir dentro o fuera, subiendo y bajando aranceles, que es una forma tributaria en la cual él, con el palo y la zanahoria, intenta llevar a la economía. Te dio la impresión de que yo soy trumpista porque en ese debate en particular estaba a favor de alguna de las políticas de Trump. Pero en sentido general, si yo miro cuánto tengo a favor y cuánto tengo en contra de Trump, entiendo que él a la larga no es lo mejor que tiene ese país en aras de converger a un país mucho más libre de lo que es. Porque él cree que la libertad de los demás puede estar sujeta a su intervención en el Estado. ¿Tú crees que el fallido, yo le llamo así Sí, el fallido cariñosamente, presidente Trump. el fallido expresidente Trump, ¿tú crees que el fallido expresidente Trump hizo un buen trabajo en cuanto a economía durante sus cortos 4 años como presidente? Yo creo que 4 años son 4 años, ni cortos ni largos. A mí se me hicieron largos. A Pero mí me mira, gusta decir cortos porque lo que quiero decir con esto es que él no va a llegar nuevamente a la presidencia y estamos tratando de que no llegue, eso es no regrese a la futurología. Casa Blanca. Yo soy ingeniero, yo no, el tema del futuro se lo dejo a otra gente. Mira, yo creo que económicamente Trump lo iba haciendo decentemente hasta que decidió ensimismarse en una especie de diatriba absurda con China y decirle a la gente, vengan todos para acá
porque yo soy Estados Unidos y a mí tienen que darme. No, señor, usted está equivocado. La gente va a China a producir porque China es más barato. Y tú dejaste de ser competitivo desde el punto de vista en el que empezaste a cargar a las empresas con costos inducidos que acaban saliendo del bolsillo de los contribuyentes igual. Por tanto, si usted quiere competir con China, haga más eficiente su producción y reduzca la regulación. Pero él no entiende eso. Y como no entiende eso, tampoco entiende el valor de la verdad. Si usted me promete a mí hacer un muro y no hace un muro, entonces usted mintió. Si usted dice que le robaron las elecciones y no se las robaron, usted mintió. Si usted dice que el sistema está corrupto y que le robaron las elecciones, ¿por qué vuelves a competir bajo el mismo sistema? La economía no es más que uno de los tantos sistemas donde él plasma su visión del mundo y como la visión está equivocada, los resultados están igual de equivocados. Entonces, lo que quieres decir es que él inicialmente estaba haciendo un buen trabajo. Yo realmente no sé qué buen trabajo, a qué buen trabajo te refieres, porque Venga, te lo explico. prácticamente el fallido expresidente Trump recibió una economía ya creciente Claro. del expresidente Barack Obama, quien a su vez recibió una economía desastrosa en el 2009 debido a varios problemas económicos, ya sean las dos guerras que se iniciaron en la administración de George W. Bush y también la crisis financiera del 2007-2008 que prácticamente dejó sin casas, sin hogares a 50 millones de estadounidenses. O sea, que a la final lo que estamos viendo es que el fallido expresidente Trump no tiene ningún mérito en cuanto a buen trabajo en la economía. Venga, ¿O no? vamos a ponerte otra visión de eso. Cuando tú vienes, un surfista se encuentra una ola en subiente, él puede mantenerse en la ola, seguir subiendo o puede hacerlo mal y caerse. Entonces, también hay un mérito en el hecho de no cortar el ciclo de crecimiento que tenía el país. No creció tanto tanto como con Obama, y yo lo entiendo, pero él no desaceleró todo lo que podía haber desacelerado la economía. ¿Por qué? Porque el proteccionismo a corto plazo tiene buenos resultados. Lo que pasa es que a la larga hay que saber cuándo quitar las manos del Estado para que la gente comercie más y poder crecer. Y eso es lo que él no supo hacer. Y entonces, de contra, le aparece la cosa china, no pienso decir su nombre, no voy a someter este canal a una censura de YouTube y de las demás plataformas. Y ahí ya dio al traste con todo, porque lo vimos hablando de ciencia si no lo entendía, lo vimos desinformando, lo vimos trivializando muchos temas y así no, ese no es el camino. Un gran poder implica una gran responsabilidad y me parece que no fue responsable en muchas de las cosas que hizo para tener como colofón los sucesos del 6 de enero. Bueno, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo porque a la final el líder no se mide cuando todo está bien. Exacto. Ese no es un líder. No, El eso líder también es un líder. Lo que pasa es que yo te voy a valorar que, ok, la cosa está bien, tú no la rompes, pero cuando las cosas vayan mal, arréglala. Exactamente, ahí es Eso es lo que cuando... yo le pido a un líder. No, es que ahí es cuando se demuestra cuando es un líder, no cuando las cosas van bien. Claramente un líder se mide cuando todo está... Ha pasado algo como por ejemplo lo que ocurrió en el 2020 que tú mencionaste anteriormente y claramente el fallido expresidente Trump no supo manejar la situación. O sea, el problema le quedó demasiado grande al Ojo, y fallido no voy a caer en el truco del whataboutism de decir, no, es que todos lo gestionaron mal. Querido, es que a ti te dicen que tú eres el líder del mundo libre. Exactamente. Líder del mundo libre. A lo mejor eso tiene un significado. A lo mejor es que los demás no lo hicieron bien porque estaban mirándote a ti para ver qué decía el líder.
Exactamente. Y entonces tú claramente no eres trompista, estás de acuerdo con algunas cosas de él, pero no lo apoyarías en dado caso que vivieras acá en los Si yo Estados Unidos, que pudiese de votar hecho, en Estados Unidos, en las primarias, yo hubiese votado, qué sé yo, por su designada por él, embajador de Naciones Unidas, Nikki Haley. Después ha dicho horrores de Nikki Haley, pero fue él quien la puso ahí. Entonces, o es mala ahora, o era mala cuando tú la nombraste embajadora. Coherencia, querido, coherencia. ¿y por qué razón apoyarías a Nikki Haley? Obviamente ya Nikki Haley no está en las primarias republicanas, ya sabemos que el candidato por el Partido Correcto. Republicano es el fallido expresidente Trump, pero digamos, ¿por qué apoyarías a Nikki Haley en vez del fallido expresidente? Porque Nikki Haley es lo que me ha enseñado la política alemana a mí. Este es un país con muchos más partidos que pueden llegar al poder. Ahora mismo tenemos una coalición de 3 partidos y es mucho más productivo de cara a país entender que la confrontación radical dificulta el avance. Y por avance estoy hablando de leyes o de proposiciones que superan el término de un mandato. Para que algo supere el término de un mandato, no puede ser que los rojos lo voten, porque si no vienen los azules y lo quitan, y viceversa. Entonces, cuando somos rojos y azules quienes conformamos el muñeco, no nos vamos ni a la derecha extrema ni a la izquierda extrema, reducimos la polarización y hacemos que el gran proyecto que es Estados Unidos de Norteamérica sobreviva más allá de quien esté sentado en la Casa Blanca. Y es lo que pasa, por ejemplo, en los países aquí. Si yo te digo a ti, ¿quién es el primer ministro alemán? Para ti es irrelevante. Ese tipo es un N, un alguien. Olaf Scholz no existe. Si te digo que Pedro Sánchez a lo mejor lo conocen más porque ha estado en España. Pero son figuras que han de ser intrascendentes porque lo que debe prevalecer es la institución. Y yo creo que Nikki Haley tributa más a la capacidad de aunar primero las cosas en su partido y que dejen de ser el partido republicano de Lincoln y que se parezcan más a la sociedad actual y que no sea el partido trumpista que alguna vez fue republicano. Es mucho más inteligente ir a la moderación, al centro dentro de tu espectro de la derecha, que intentar polarizar, porque adivina qué, los polos se tocan. Y Los se polos parecen se mucho. tocan. No, eso siempre lo tengo bien presente, ¿no? Los polos siempre suelen ser bien parecidos. Ahora, si bien entiendo lo que tú dices, cuando, digamos, si tú vivieras acá en los Estados Unidos, claramente defenderías al Partido Republicano, pero ese Partido Republicano tradicional, no el Partido Republicano Trumpista, como yo le llamo. No sé por qué ya no le llaman el Partido Republicano Trumpista, porque eso es realmente lo que es. Actualmente es Sí. más que un partido, es un culto al fallido expresidente Trump, ¿no? Aunque bueno, sí, hay algunos republicanos todavía en el partido que defienden esos valores iniciales, esos valores y principios republicanos que son también tradicionales, etcétera, ¿no? Ahora, Mira, en espera, cuanto que al... ahí has tocado un punto ahí crucial. Esos que son republicanos de origen, si no son pro-Trump, le llaman RINO, Republicans in name only. O sea, a mí esto me suena a la estrella de David en el pecho de los judíos. A mí me parece que estás etiquetando a quien no piensa como tú por el mero hecho de serlo. Y es lo que converge a eso que tú decías, a un culto a la personalidad. Conmigo todo, sin mí nada, no los queremos, no los necesitamos. Es esa dialéctica de un otro en el que yo tengo que ver un ente de confrontación.
Y eso a mí, perdónenme, queridos norteamericanos, no quiero decirles cómo llevar su país, pero si me preguntan a mí lo que yo quiero y lo que me gusta, no es eso. Ahora, la narrativa de los republicanos, desde que yo tengo uso de razón y desde que vine, bueno, para ser más exacto, desde que vine a los Estados Unidos, es de que ellos son el partido conservador, ¿no? Que ellos abogan por leyes económicas que favorecen más a los estadounidenses. Por ejemplo, el Partido Republicano siempre se ha vendido como el partido que crea más empleos. Y quiero tocar este tema económico porque tú conoces mucho de la economía, ¿no? Sí. Que son los parámetros prácticamente que se utilizan para eh, descifrar, para saber, para conocer cómo es el comportamiento económico de cada presidente, ¿no? O de cada país, para ser más exacto, porque no solamente los Estados Unidos. De la forma que se mide la economía regularmente es, por ejemplo, el crecimiento de empleos, la tasa de desempleos, el crecimiento de ingresos ajustado a la inflación, tasas de interés, Producto Interno Bruto, ¿no? Y PIB cosas per así son los cápita, que realmente... ¿Disculpa? PIB per cápita. Exactamente, el PIB per cápita. Todos estos son los factores que se utilizan para conocer, para calcular cómo está la economía de un país, ¿no? Que en cambio, acá en los Estados Unidos, la mayoría de los trumpistas actualmente no entienden esto. Y ellos se basan solamente en que, bueno, los productos están más caros. Pero bueno, salimos de una pandemia, hay una inflación generada por varias cosas que no solamente es en los Estados Unidos, sino en la mayoría de los países del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero ir exactamente a cómo se han vendido los republicanos por décadas acá en los Estados Unidos, cuando ellos dicen que ellos son el partido que realmente hace el mejor trabajo con la economía. Ya. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con que ellos han desregulado más que los otros. O ¿Y sea, tú crees que la desregularización es algo bueno? sí, porque como te ¿Y dije, por qué? soy un liberal clásico, yo creo que el Estado tiene que estar lo menos metido en la vida de los demás. ¿Y cómo se mete el Estado en la vida de los demás? Regulando. Pero eso trae un problema bien grave. Por ejemplo, aquí en Texas, ¿no? Que es un estado que a nivel estatal es controlado por los republicanos. Acá tenemos un gobernador republicano, Greg Abbott, a quien yo cariñosamente le llamo el demonio sobre ruedas, porque lo es. Y tenemos un Congreso estatal que es de mayoría republicana. Entonces, acá lo que pasa es que hay mucha desregularización. Y, por ejemplo, vamos a poner un claro ejemplo. Los constructores de casas acá en Texas están desregularizados. Wow, esa Desregulados. palabra la voy a tener que No, no, di emprender. desregulados, que es más corto. Desregulados, ok. Y lo que vemos es que a la final el consumidor es el que pierde, porque, por ejemplo, se han dado cientos de miles de casos en Texas donde, por ejemplo, el techo de la casa no aguantó el aguacero. Acá en Texas sabemos que tenemos un clima bastante, bastante Complicado. poderoso porque hay muchas tormentas, hay tornados, etcétera. Y vemos que en casas nuevas se les voló el techo o simplemente una tormenta hundió el techo porque el aguacero era tan poderoso que hundió el techo. También vemos que, por ejemplo, en las cocinas de gas han explotado, etcétera. Y eso debido a que el control del gobierno estatal no está puesto para que estos constructores construyan casas que a la final le hagan la vida mejor al consumidor. Y aquí a la final el que pierde es el consumidor. ¿No estás de acuerdo con eso? Mira, el problema es que con tu visión del mundo, la única manera de que el ser humano haga bien las cosas es a través de un papá que diga, niño, eso no se hace. Yo creo que si esos competidores, si esos developers, si esos general contractors se enfrentaran a una sociedad más abierta y con más general contractors, automáticamente esos que son malos desarrolladores deberían ser apartados del mercado porque sencillamente los que lo hacen bien deberían ganar sobre aquellos que lo hacen mal. Punto uno. Punto dos.
El consumidor final es el que pierde si el mecanismo no está bien hecho. Por ejemplo, si yo no tengo un seguro en mi casa. Si yo no tengo un seguro, yo perdí. Si tengo un seguro y el seguro funciona bien, ojo, y el seguro funciona bien, entonces a usted le toca compensarme. Y el seguro no se va a rasgar el bolsillo para darme el dinero a mí. No funciona así. El seguro llama al desarrollador inmobiliario, lo demanda a él, le saca el sumo y luego una parte de ese sumo que le sacó me lo da a mí. Pero Bueno, te das pero cuenta que esto es mercado, mercado, mercado. El Estado no está haciendo nada ahí. pero tú estás suponiendo que todas estas entidades, todos estos agentes funcionen bien, que tú lo dijiste. Correcto. Deberían funcionar bien, pero en realidad lo que vemos es una corrupción. Y te digo por qué corrupción. Porque estas entidades que tú mencionaste, el desarrollador, el que crea la casa, el constructor, ¿no? Los contratistas, Sí. o sea, las compañías contratistas, las compañías de aseguranzas de hogares, todos estos son un puñado de empresas nada más que controlan el mercado. Y vamos a dejar el ejemplo de aquí de Texas, pero esto ocurre acá Sí, en sí, los eso Estados se Unidos, en todas multiplica. partes. Exactamente. A la final, este es un ciclo de corrupción porque estas empresas son las que prácticamente pagan las campañas políticas de los republicanos aquí en Texas, del gobernador Greg Abbott y demás republicanos, y a la final estos legisladores, gobernadores, tienden a favorecer y a pasar medidas, leyes, a firmar leyes y políticas que benefician a estos constructores. Correcto. Y le quitan la regularización que debería existir para que ellos tuvieran que hacer las cosas mucho mejor. Entonces, en lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. En una sociedad perfecta, el constructor, en primer lugar, deberían haber más constructores de casas para que así la economía beneficie al consumidor, ¿no? Porque tú dices, ¿sabes qué? X constructor tiene malos reviews, Fin. tiene Usted, mal desempeño, me voy con el próximo, ¿ok? Y cuando vaya a escoger mi aseguranza de casa, voy a escoger este porque este es el los mismos mejor. mecanismos. Y tengo muchos de dónde escoger, pero al final esa no es la realidad. Por esta razón, el gobierno debería estar ahí para proteger al ciudadano, no proteger a las empresas, que es precisamente lo que está pasando acá en los Estados Unidos, donde las empresas son las que son protegidas y no el consumidor. Pero entiendes que lo que hay es un mal funcionamiento del capitalismo, ¿no? Esa colusión empresa-estado es un problema y la solución, en mi opinión, no está en más estado, es en menos. Es quitarle cosas al Estado, que él no regule nada. ¿Tú quieres montarte una empresa de construcción? Vaya y móntala. Ojo, tienes que ponerte un seguro tú también como empresa para que la responsabilidad de las construcciones que tú tienes fallen, tú asumes. Bien, ahora bien, cuando hay colusión entre el político y la empresa, se generan los llamados oligopolios, que es de lo que tú hablabas. Son conjunciones de yo soy amigo tuyo, tú eres amigo mío, somos 4 o 5, con lo cual lo de discrimina. Que si tú lo haces mal, al final tienes 100 más, no aparece, son 5 más. 5. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Rompiendo el oligopolio, rompiendo que el político tenga la capacidad de legislar sobre esas cosas que las puede meter el mercado solo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo se llega ahí? A través de, por ejemplo, las políticas que está tomando Javier Milei en Argentina. Que es decirle, Estado, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¿Por qué puede hacer eso Milei? Porque Milei no tiene ni la necesidad ni el interés de vivir eternamente la política. Los que tienen ese problema de querer vivir eternamente la política tienen que garantizarse una próxima elección. Y si yo te digo, tú eres informativo como yo, pongamos un ejemplo de nosotros. Vamos a automatizar toda la gestión de los
los tolls, de los peajes en una ciudad. Eso implica desemplear a un conjunto de personas. Esas personas que fueron perjudicadas por la política de automatizar los tolls están en contra mía, pues se sienten perjudicadas por mi política y no me van a votar a mí. Si yo necesito volver a salir electo, yo tengo que cuidar a ese elector y no voy a tomar la medida de automatizar, aunque sea más eficiente, porque mi objetivo no está en cuidar el erario público, el dinero del contribuyente, sino en reelegirme. Y eso genera una colusión de intereses que es nociva para la sociedad. ¿Por qué Milei puede hacer eso? Porque sencillamente Milei dice, a mí no me importa. Yo voy a estar un mandato, como mucho dos, y al final me voy a ir a estudiar la Torá. ¿Entiendes? Si eso logramos que ocurra en todas las sociedades y ponemos a políticos que no necesiten ir por la vida garantizándose, como el presidente Biden, tropecientos años sentado en una silla en el Senado, entonces a lo mejor podemos tener un lugar donde esos intereses del político no estén por encima del mejor interés del ciudadano que lo puso ahí. Claro, pero en el caso de, por ejemplo, yo no conozco el caso de Milei porque no me dedico a la política de Latinoamérica, pero por eso quiero regresar aquí a los Estados Unidos, específicamente a Texas. Tú asumes varias cosas. Lo que tú estás diciendo es asumir muchas cosas. Tú asumes, en primer lugar, que el votante está educado, que conoce por quién votar, ¿vale? Tú asumes que el constructor de una casa, si tenemos más constructores de casas, los precios van a bajar, la calidad va a crecer y el consumidor va a ser impactado positivamente. Tú asumes que las aseguranzas van a tener el mejor interés del consumidor porque van a haber más, va a haber más opción de dónde. Tú asumes de que el político, ¿ok? Tenga realmente o manifieste el interés del votante, ajá, que es una persona de servicio, que así debería ser. O sea, estás asumiendo tantas cosas, pero la realidad, por ejemplo, solo acá en los Estados Unidos, no estoy hablando de otros países, la verdad no conozco y no quiero sonar ignorante. Acá en Estados Unidos, claramente no existe ese capitalismo o no existe ese libre mercado a donde tú quieres llegar, porque simplemente las empresas, las pocas empresas que controlan la mayoría de los productos en el país, le pagan las políticas o le pagan las carreras políticas a los políticos, los ponen ahí, ¿ok? Porque las carreras políticas acá en los Estados Unidos cuestan millones de dólares. Y lo estamos viendo ahora mismo. La campaña de Biden reportó que tiene 135 millones de dólares en efectivo nada más y no sé cuántos millones el fallido expresidente Trump también, ¿no? Entonces, tú asumiendo muchas cosas, eso no ocurre acá. Acá yo creo que para tú llegar a ese punto donde pudiéramos discutir si el Estado debería poner más control o si simplemente el Estado debería ser más pequeño, lo primero que tenemos que hacer es sacar el dinero de la política y luego ya podemos hablar del tema. Pero bueno, digamos que sacamos el dinero de la política y podemos quizás implementar lo que tú hablas, que es prácticamente hacer el gobierno más pequeño, que es una de los eslogans de los republicanos acá. Ellos dicen que ellos son los que abogan pero, a ver, por el gobierno vamos a más separar pequeño. Vamos a separar discurso de acción. No, pero una cosa es lo que tú me dices y otra cosa es lo que tú haces. Exactamente, que eso es ahí donde quiero llegar. El Partido Republicano Trumpista actualmente es aún mucho más grande en cuanto a eslogan. Pero bueno, ellos siempre han dicho que quieren hacer gobiernos más pequeños. Pero por ejemplo, aquí en Texas, en el 2022, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos acabara con Roe v. Wade, que era la ley de la tierra en cuanto al derecho reproductivo de la mujer, acá en Texas hay varias leyes en cuanto al derecho reproductivo de la mujer. Hay 3, sí, y la verdad no se sabe a cuál ir, porque una te dice que a las 6 semanas ya no puede tener un aborto. Una dice que 0 aborto. Entonces, teniendo en cuenta
que ustedes o tú, los que defienden la menor intervención posible del Estado, Sí. ¿por qué razón los republicanos que dicen ser que ellos abogan por pequeños, o sea, gobiernos pequeños, siguen aumentando y siguen creciendo el gobierno? Por la misma razón por la que yo te digo que voy a construir un muro y no lo construyo. Por la misma razón por la que yo te digo que el muro lo va a pagar México y al final acabo dando una perreta en el Congreso porque no me dan el financiamiento para hacerlo. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y yo he dejado de escuchar al político en campaña porque el político en campaña es capaz de prometerse una cosa y su contraria. Y como la mentira no cuesta, porque estamos lidiando con votantes que a veces funcionan como hordas, da igual lo que el político diga. Y para más INRI, puede aparecerse el político y decírtelo en su cara. Yo tengo una base de votantes a la cual si yo le disparo a una persona en la Quinta Avenida, seguirían votando por mí. Y te lo dicen en la cara. Dice, pero ¿en qué momento los principios de este país se diluyeron y se acabaron para seguir una persona? Pero Trump aquí es un ejemplo de un fenómeno mucho más grande. Un slogan vacío que es, yo quiero un Estado más pequeño. ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Cuántos funcionarios públicos tenías y cuántos tienes ahora? ¿Se redujo ese número? Es más pequeño. ¿Se redujo en una medida significativa? Entonces es más pequeño. Ah, quitaste a 2 y pusiste a 3. No hiciste nada. Entonces, dejemos de evaluar a los políticos por el bello discurso. Y aquí reparto para los dos lados. Biden en el discurso a la Unión te dice lo que tú quieras. Y después la política hace otra cosa. Y la frontera sí, la frontera no. Y entonces, esta gracia de los políticos en Occidente que consiste en decir lo que sea y que sus palabras no cuenten, que no haya una sanción política por la mentira, es nociva para el mejor funcionamiento de la sociedad. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Bueno, yo creo que sí. Yo creo, en algunas cosas estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. De parte el Partido Republicano es un partido que, bueno, ahora mismo estamos de acuerdo en que es el Partido Republicano trompista, pero siempre No, se el ha partido vendido bien. trompista compuesto por republicanos. Ajá, y o sea, supuestos republicanos que en realidad son trompistas. Porque, por ejemplo, acá También, hay congresistas como Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, que esa gente están en el Partido Republicano, pero realmente obedecen a las órdenes del fallido expresidente Trump, no a las ideas conservadoras tradicionales del Partido Republicano, ¿vale? Son no, y personas de que hecho, mira, mira, se han mira, casado varias veces, señores, han tenido este es el problemas. país, estamos hablando del país que quiso pasar por una máquina moledora de carne a un presidente por haberle sido infiel a su mujer con la secretaria y hoy está impulsando a un tipo que le fue infiel a la primera mujer con la segunda, a la segunda con la tercera. A Exactamente. la tercera le ha sido infiel con medio planeta, pero eh, ¿en qué Exactamente. momento Bill Clinton era lo peor de lo peor en Estados Unidos y ahora incumplen a este señor? Ahí te das cuenta que es un culto, ¿no? Es un culto. No hay, Realmente es un no hay, culto. no hay un razonamiento, hay una fe. La fe es la certeza del corazón que el ojo no percibe. ¿Entiendes? Entonces, cuando las cosas se ponen en términos de fe, a mí se me acabó el discurso, porque yo contra un religioso, contra un tipo que está montado en algo por fe, no tengo nada que debatir. Usted tiene fe en cualquier cosa, ganó. Felicidades, se acabó el debate. Yo Porque creo que tú has pensado venir a vivir acá a los Estados Unidos. sí, estoy evaluando una oferta de trabajo en Seattle ahora mismo y sí, posiblemente pasen cosas. Qué bueno, porque ya me doy cuenta hablando contigo que una vez que llegues acá a los Estados Unidos y más viviendo en Seattle, una ciudad 100% demócrata, vas a ser un demócrata más. Así que bienvenido al No Partido lo sé, Demócrata antes de ser no lo sé, no lo sé. antes de ser ciudadano de los Estados Unidos,
te declaramos demócrata. De la forma que tú hablas, y si realmente estás interesado en la economía y te preocupa la economía de un país y definitivamente eres una persona que conoces muchísimo, tienes una información muy amplia, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero, y se ve que has leído 10 veces más que cualquier persona como yo. ¿Ok? Y a mí me gusta leer de vez en cuando. No soy un lector así como tú, pero me doy cuenta que eres una persona que conoces mucho. Pero sabiendo que a ti te interesa mucho el tema económico, una vez que vengas acá a los Estados Unidos y más viviendo en Seattle, dime a quién tengo que llamar para poner ahí en tu resumen que yo te conozco y que eres el mejor programador, el mejor ingeniero, porque te necesitamos acá en Estados Unidos, no solamente para que te desempeñes como programador, que estoy seguro que eres uno de los mejores, sino porque yo estoy seguro que una vez estando acá y viviendo en Seattle vas a votar demócrata. Porque, por ejemplo, aunque la narrativa de que los republicanos han sido mejores con la economía, los datos muestran que desde 1949 hasta el momento, los demócratas han tenido mejor desempeño económico que los republicanos. Ya. Siempre ha sido así. Lo puedes medir de cualquier manera, con cualquier parámetro que utilices para medir la economía de los Estados Unidos. Los demócratas han hecho mejor trabajo con el desempleo, han hecho mejor trabajo con la creación de nuevos empleos, han hecho mejor trabajo con el PIB, Y han hecho aún mejor así, trabajo con el PIB per cápita, etcétera. y aún Pero así, ah, la percepción ha sido de que los republicanos han hecho mejor trabajo. Y eso es porque los republicanos utilizan slogans, como tú dices, slogans ujú, que tú y yo estamos en desacuerdo porque son mensajes vacíos. ujú, No hay nada. ah, Pero el problema es, de lo que yo te decía anteriormente, que tú asumías de que es el votante no una educado. sociedad perfecta donde el votante es una persona educada. Y acá en los Estados Unidos, y lo vas a ver, no sé si has venido acá a los No, Estados Unidos, pero no, lo vas a ver no. cuando vengas a vivir acá. Mira, Este es el país donde más vas a conocer o donde vas a conocer la mayor cantidad de personas ignorantes. Yo he dice, viajado a muchos países del mundo, ajá, ¿ok? Y eso obviamente es mi experiencia empírica, pero claro. los datos también lo demuestran, que en Estados Unidos hay la mayor tasa de personas ignorantes en el mundo entero. Y lo vas a ver. Vamos allá. Mira, acuérdate que la democracia nació en Grecia. El concepto ateniense de votante era una persona que para poder llegar a debatir los temas de la polis tenía que ser alguien, primero, teniente de fondos y instruido en los temas de la polis. Hay gente que hoy defiende la tesis de que hay que retomar algunos elementos de la democracia ateniense y decir, no, no, permiso. ¿Tú quieres decidir sobre cómo se van a fabricar los teléfonos? Ve acá, fórmate. Demuéstrame aquí que tú tienes formación con respecto a eso. Porque si no, te estoy poniendo a decidir a ti sobre un tema del que tú no tienes ni idea. Y te estás metiendo en algo sin la más mínima, sin el entendimiento de cuál puede ser el impacto de ese voto que tú estás dando y que puede tener impacto en principio en ti, pero a la larga en una sociedad entera. Entonces, a lo mejor yo no defiendo la idea, o sea, no la defiendo, no. Entiendo que no es práctico acudir al mecanismo de democracia ateniense, pero entiendo que haya gente que piense así. Y entiendo que apostar por una sociedad culta, yo el tema ignorante no es un término con el que me sienta feliz, pero yo apuesto por ponerlo en positivo, una sociedad más culta es decisora mejor y toma mejores decisiones. Por ejemplo, en el índice de libertad, Noruega está muy, muy arriba. Los niños noruegos hablan de 3 a 5 idiomas. Los niños noruegos tienen un modelo de formación que se parece mucho al modelo finlandés, que mejores resultados está dando en los índices PISA. Esos niños están con 12, con 14 años hablando de educación financiera, cosas que yo conocí siendo un viejo.
Digo, por eso son más libres. Y por ejemplo, en Dinamarca no hay ley contra el desempleo, no hay ley para regular el desempleo. O sea, a ti te pueden decir mañana, te vas. El mecanismo de Austria para las pensiones no es un sistema de reparto, que es lo que tenemos aquí en Alemania o usted en Estados Unidos. Es, yo pago la jubilación anterior. No, los austríacos tienen lo que se llama la mochila. Usted va teniendo una especie de cuenta de ahorro donde va poniendo su jubilación. Y al final de su vida laboral se prorratea ese ingreso que usted obtuvo y se le va pagando de su dinero. Y el político no tiene nada que meter la mano a ese dinero porque usted ha ido teniendo una cuenta de ahorro donde está su plata. ¿Me entiendes? Entonces hay modelos de libertad. Y por favor, queridos norteamericanos, cubanos que quieren ser más americanos que Washington, no, Estados Unidos no es ni el mejor ni el único modelo viable. Saquen la cabeza del pedacito ese que ustedes conocen, miren el mundo y entenderán que hay otras cosmovisiones. Te he puesto el ejemplo de la mochila austríaca, te he hablado del modelo de formación finés, te he hablado del modelo noruego. Pero bueno, antes de hablar de esas cosas, por ejemplo, por lo menos acá en los Estados Unidos hay que hablar de que no tenemos un sistema de salud que funciona para todos. Por Acá hay ejemplo, personas millones de personas que anualmente mueren por no tener una aseguranza médica. Algo que tú no tienes ese problema en Alemania, por no. ejemplo, o casi nadie tiene ese problema en Y Europa. en los países desarrollados eso es un tema resuelto. Exactamente, el único país desarrollado que tiene todavía ese problema es Estados Unidos y no lo hemos Y no lo resuelto. entiendo. Y Y no lo vamos a lo entiendo. mismo. Y no Y lo vamos a lo entiendo. mismo, es porque el votante no es una persona educada y no sabe que votar por los republicanos, especialmente por los republicanos trumpistas, es votar en contra de sus propios beneficios. Pero mira, al final yo creo que, vuelvo otra vez, leer esto es tan grande la reforma que hay que hacer, que leer eso del color de un partido es pan para hoy, hambre para mañana. Esto tienen que pensarlo ellos que conocen mucho más la realidad norteamericana que yo, ellos que tienen tiempo, dinero y asesores para hacer eso, pero tienen que salir de ahí con una solución sistémica que resuelva los problemas para 300 y tantos millones de habitantes. Porque no tiene sentido que a día de hoy alguien tenga que salir de Estados Unidos y le sirva de propaganda a un señor como Michael Moore que se lo llevó a Guantánamo, a hacer una pantomima allí de actuación de, ay, mira, llegó una farmacia y le regalaron un salbutamol. Mentira. Michael Moore, eso es mentira. El salbutamol es un producto controlado en la farmacia cubana. No llega cualquiera allí y le dan un salbutamol. Eso no es verdad. Entonces, salgámonos de las narrativas, salgámonos de esos círculos donde se escucha solo aquello que yo quiero escuchar porque he perdido la tolerancia al diferente, porque todo aquello que no es como yo quiero me genera a urticaria y hay una reacción casi física a hablar con alguien que no piensa como yo. Y cuando superemos esos paradigmas, empezaremos a construir esa sociedad de la que yo te estaba hablando ahorita. Bueno, a lo mejor puede ser. Yo todavía tengo mis dudas. Creo que hay muchas cosas que resolver acá en los Estados Unidos. Bueno, brother, mira, ya hemos estado hablando por más o menos una hora, 10 minutos. No te voy a quitar más de tu tiempo porque quiero extenderte la invitación a hablar temas más específicos la próxima vez. Y ojalá que la próxima vez que podamos tener este podcast contigo, que claramente disfruté mucho, eres un conocedor, y lo repito, no tienes nada que envidiarle a un comentador político de CNN en español. De hecho, tú deberías tener un programa cuando vengas acá a los Estados Unidos en uno de estos canales de Miami para que exista ese balance, esa contraparte, donde tú deberías estar invitado y dar todos esos datos y hablar de la forma que tú hablas tan elegante. Entonces,
No te voy a quitar más de tu tiempo, te voy a agradecer. Ojalá la próxima vez que hagamos el podcast, te voy a invitar quizás en un par de meses más para hablar de otros temas cuando estemos mucho más cerca a las elecciones. Ojalá que para entonces, escucha bien, si para entonces ya estás acá en los Estados Unidos, yo iré a Seattle a hacer el podcast contigo cara a cara o me comprometo a pagarte el pasaje para que vengas a conocer a Texas. No, yo voy a Texas. No, no No, me, yo te ayudo porque es para el podcast y te ayudo para que vengas acá a Texas y conozcas también. Te voy a dar una vuelta por acá para que veas y conozcas un poco de Texas. Pero bueno, Omar, gracias por estar acá, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por invitarme. Que la gente entienda que de verdad nos conocimos hace una semana. Yo había visto Sí. un par de videos tuyos, había visto el video con Hugo y tal, pero poco más. O sea, ha sido todo un tema contactar tú y yo, porque al no tener amistad por Instagram ni nada, yo me imagino que mi mensaje fue a dar a una bandeja de solicitudes allá remota, 15 clips de profundidad con respecto a los demás. Y, y esta comunión de guantanameros ha salido así. Entiendo y me voy a despachar de los comentarios y de las cosas que van a decir, pero voy a despedirme con la frase que a mí me marcó de una psicóloga chilena, se llama Pilar Sordo, se llama Viva la diferencia. Gracias por tu espacio. No, gracias a ti.